Bien, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya. Muy bien. A ver, vamos a... ¿Dónde está? Vamos a ver hoy día ya cerrando esta etapa ya de la primera mitad del curso, con la teoría del aprendizaje ya vinculado a Vygotsky, ¿no? A Vygotsky. Muy bien. También conocida como teoría sociocultural o sociohistórica, ¿no? Teoría sociocultural o teoría sociohistórica. A ver, un ratito, creo que ya. Entonces, bueno, tenemos aquí, bueno, Lev Vygotsky, y bueno, él va a ser representante de este enfoque, y como no sé si les dije la semana pasada, pero claro, de repente, bueno, la fecha no es una cuestión que se va a recordar, pero bueno, él nace en 1896, ¿no? 1896. El mismo año también nace Piaget, ¿no? Es decir, con Piaget prácticamente son contemporáneos. Piaget vivía en Suiza y Vygotsky en Rusia, ¿no? O lo que actualmente es Bielorrusia, ¿no? Bielorrusia. Entonces, pero son, digamos, contemporáneos. Y va a haber un punto determinado, ya cuando ya son más jóvenes, más adultos, en la cual intercambian ciertas cartas, ciertas comunicaciones, ¿no? Bueno, ese tiempo se usaba la carta, ¿no? Y bueno, él va a proponer, dentro de lo que es ya la perspectiva cultural de desarrollo, toma como base el marxismo, es decir, planteamiento filosófico planteado por Carlos Marx, quienes van a proponer que en todo caso la realidad social está en constante cambio. La historia es una constante lucha por cambiar y modificar las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Y establece toda una visión de cómo a lo largo de la historia el cambio siempre es lo permanente, ¿no? La modificación y lo permanente, ¿no? Entonces el marxismo, pero impulsado por Carlos Marx, va a proponer ello, y bueno, Vygotsky toma algunas ideas de Carlos Marx, ¿no? Una de esas ideas es la idea, por ejemplo, del cambio, un elemento permanente. Lo otro es la idea también de la contradicción, o la idea de que en la realidad hay contradicciones a nivel natural, a nivel social, a nivel personal, y sobre esa base, esas contradicciones, uno trata de superarlas, ¿no? Es decir, cuando tenemos una contradicción que a nosotros de repente nos genera una crisis, eso es un elemento que activa nuestros mecanismos para poderlos superar, ¿no? Entonces, otro elemento que también se plantea por Vygotsky, por Carlos Marx, es que las crisis no son algo, digamos, inusual, ¿no? Es decir, tanto la realidad natural, la realidad social o la realidad psicológica están sujetas a crisis, ¿no? Y eso es, más bien, las crisis son necesarias para el desarrollo, ¿no? Son necesarias para el desarrollo. Las crisis traen nuevas contradicciones que tienen que ser superadas. Las crisis traen también nuevos niveles de desarrollo, en la cual de repente yo logro llegar producto de esa crisis, y definitivamente, ¿no? Podríamos poner como gran crisis que hemos vivido a escala global la pandemia, ¿no? La pandemia generó en el mundo una crisis a escala mundial, ¿no? A escala mundial. Ahora, como resultado de ello, hemos tenido que superar muchas cosas en el aspecto, por ejemplo, de nuestro cuidado de nuestra salud,
en el aspecto de repente también de cómo generar protección cuando salimos a la calle, de cómo de repente superar aspectos laborales, ¿no? No sé, de repente muchos de nosotros perdimos nuestros trabajos y ya no pudimos estudiar y de repente por ahí descontinuamos nuestros estudios. Es decir, la crisis nos golpeó, pero esa crisis no hizo perder de repente mi motivación en seguir siendo o formarme como una educadora de nivel inicial. Entonces, la crisis nos puede reestructurar, ¿no? Nos reestructura, de repente nos hace aparecer nuevas cualidades que no la teníamos antes de una crisis de este tipo, y por lo tanto Vygotsky va a asumir también esa perspectiva, ¿no? Y obviamente su obra alcanza mayor divulgación, digamos, de los 80 hasta la actualidad, ¿no? Muy bien, y como vemos ahí, bueno, nace en 1896, muere en 1934 a la edad de 38 años, muere Vygotsky. Lamentablemente tuvo una tuberculosis maltratada. Bueno, en la época de Vygotsky no había los tratamientos de TBC que hay en la actualidad, ¿no? Actualmente, ya si uno tiene una TBC, que se muere de TBC, ya sería inadmisible, ¿no? En la actual época, ¿no? Porque ya existe toda una investigación, fármacos, tratamientos, esquemas mediante la cual tú te puedes curar de una TBC, ¿no? En cambio, en la época de Vygotsky no, ¿no? Él tuvo una TBC de joven, como no había un tratamiento médico todavía, estaba en fase de experimentación, entonces no se curó bien, siguió trabajando, ¿no? Viajando, y bueno, al final ya contrajo una enfermedad pulmonar muy fuerte, ¿no? Murió. Y bueno, un elemento también aquí son cuáles son lo que se denomina como los presupuestos centrales de la escuela sociocultural, ¿no? Se llama escuela sociocultural a la escuela que Vygotsky funda justamente en Rusia, en aquella época, y que va a tener un impacto a nivel de la psicología y la educación, ¿no? Entonces acá tenemos algunos elementos de la escuela sociocultural o también llamada histórico-cultural, ¿no? Entonces, un primer elemento, como decíamos, sus fundamentos están en el marxismo, ¿no? No podríamos entender a Vygotsky sin también entender sus bases filosóficas, políticas, que él bebe el marxismo, ¿no? También defiende una psicología que puede hacer cambios en la nueva sociedad rusa, ¿no? También para decirlo, bueno, Vygotsky cuando es joven, ¿no? Bueno, digamos, va a vivir una experiencia social, ¿no? Digamos, significativa, ¿no? Y que lo, digamos, lo influyó significativamente. Así como nosotros hemos vivido la pandemia, bueno, Vygotsky vivió lo que se llama la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa fue un movimiento mediante la cual los obreros, campesinos, soldados y estudiantes organizados derriban al poder monárquico de los zares, ¿no? De los que gobernaban Rusia en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos derriban a ese poder y toman el poder a nombre de los obreros, campesinos, soldados y estudiantes, que eran la gran mayoría de la sociedad rusa, ¿no? Y por tanto, Vygotsky está en esa época, ¿no? 1917, ¿no? Se produce la Revolución Rusa. Vygotsky tenía 21 años, ¿no? Con 21 años, él presencia todo el proceso revolucionario y está de acuerdo con el proceso revolucionario, ¿no? Participa de él, y justamente él veía que a través de la psicología, a través de la educación, también se puede aportar a los cambios que necesita la sociedad rusa, ¿no? Y solamente, por ejemplo,
¿Ustedes conocen en el Perú, del 100% de peruanos, qué porcentaje serán analfabetos? Más o menos. ¿Tienen una cifra más o menos? Depende a ver qué puedan decir. En la actualidad, ¿no? 2021, ¿no? ¿Alguna cifra? ¿Qué porcentaje podría ser? Que ustedes creen que en el Perú son analfabetos, del 100% de peruanos. ¿Alguien por ahí? Profesor, 5,9%. Ya, 5,9, ya, está bien. Ya, vamos a poner, pongamos que esa es la cifra, 5,9, ¿no? Entonces estamos hablando que en el caso del Perú, 94,1%, ¿cierto? Son alfabetos, ¿no? Saben leer y escribir, ¿no? 94%. 94,1. Ya. Eso, más o menos. Y sí, está por ahí. Obviamente el analfabetismo es mayor en las zonas rurales, es mayor el analfabetismo también en las zonas amazónicas, también es mayor el analfabetismo, ¿correcto? Pero más o menos vamos a considerar esa cifra. Ahora, en el caso de Rusia, en su época, estamos hablando 1917, para esa época, del 100% de rusos, ¿cuántos eran analfabetos? Se hablaba de cerca del 90% de la población rusa era analfabeta. 90%. Y solamente un 10% sabía leer, escribir, tenía instrucción, y bueno, un poquísimo porcentaje eran pues universitarios, ¿no? Poquísimo, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿una sociedad así que está en estas condiciones podrá avanzar? ¿Podrá avanzar así una sociedad con tantos analfabetos? Para nada. Para No, nada, ¿no? profesor. No, ¿No? profe. Entonces, justamente una de las razones de la Revolución Rusa es que la población estaba postergada, ¿no? Era pobre, inclusive tenía relaciones de servidumbre, estaba analfabeta, no tenía acceso a la educación, ¿no? Entonces, justamente Vygotsky va a hacer lo que él llama varias expediciones por varias partes de Rusia. ¿Para qué, no? A partir de la Revolución Rusa, luego de 1917, se hacen varias campañas, es decir, varias campañas para lo que es, digamos ya, alfabetizar. Es decir, así campañas así de millones de personas participan para que los rusos, a pesar que tú seas viejito, seas adulto, seas joven o seas adolescente, no, tú tienes que aprender a leer y escribir, tienes que entrar a la escuela, ¿no? Entonces empieza toda una campaña. Y Vygotsky participa de ese proceso, no solamente como educador, sino también estudiando, investigando, a partir de toda esa, de todo ese proceso, ¿no? Que se estaba llevando a cabo en la sociedad rusa de ese momento, ¿no? Entonces la idea era más bien ya bajar esto, ¿no? Bajar esto, ¿no? Bajar esto. Y fíjense, ¿no? Y ya para 1930, ¿a qué cifra se llegó, no? 1930. Ya era cifra, ¿no? 70% eran alfabetos. Y todavía existía 30% de alfabetos.
Ahora, yo les digo, de 1917 a 1930, ¿el salto que dan es un salto corto o es un salto largo? ¿Qué dice usted? ¿Es un salto corto o un salto largo? Largo, profesor. Claro, ¿no? Entonces, fíjese, en 13 años logran superar, no del todo todavía, ¿no? Porque siempre también hay procesos, realidades, pero logran ya encaminarse en ese proceso, ¿no? Encaminarse. Y bueno, todos sabemos que ahora Más Rusia, de un 50%. claro, entonces, y es mover a toda la sociedad, ¿no? Para ello, ¿no? Otro elemento también de esta escuela es, claro, quizás donde Vygotsky se empieza a manifestar es en este artículo que él llama La conciencia como problema de la psicología del comportamiento. Ahí hace su aparición en escena, 1925. Para ello ya estaba haciendo investigaciones en varios centros, ya enseñaba, ¿no?, en la universidad, ¿no? Fue también alfabetizador, ¿no? Él participó también de la campaña de alfabetización. Y también él va a considerar que el desarrollo humano es una gradual apropiación y actualización de los significados e instrumentos de la historia, ¿no? Conforme nosotros vamos usando los instrumentos que la historia ha ido elaborando en su proceso. Ahora, por ejemplo, en su proceso, la historia ha generado plataformas de aprendizaje. La historia ha generado plataformas Zoom. Y nosotros hemos tenido que aprender más o menos a cómo movernos en el entorno Zoom, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento que es parte del proceso histórico de la humanidad, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Luego, bueno, también a la muerte de Vygotsky, que murió joven, le siguen Leontief y Luria, y luego también esta escuela, bueno, más o menos nace a mediados de la década del 20, ¿no? Y en ese lapso, ¿no?, es cuando justamente Vygotsky le escribe una famosa carta a Piaget, ¿no? El primer libro de Piaget sobre el aspecto intelectual, que él escribe, muy joven también Piaget, es más o menos de 1924, ¿no? Recién aquí Piaget hacía sus primeros pininos, ¿no?, en tratar de comprender el desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, Vygotsky se entera de ello, lo lee y le da está de acuerdo con algunas cosas de Piaget, pero en otras está en desacuerdo, ¿no? Entonces hay un intercambio que entre ambos hay, ¿no? Se opone a lo que se llama la reflexología rusa y también va a plantear que la sociedad influencia el desarrollo individual y el sistema de educación de los infantes, ¿no? El papel de lo social frente también a la educación y al individuo, ¿no? Y bueno, tenemos el enfoque, la concepción acerca del desarrollo, en la cual, como hemos dicho, el desarrollo para Vygotsky involucraría cómo interiorizamos, ¿no?, cómo nos apropiamos de la cultura de nuestro tiempo, de nuestra época, ¿no? Y ello en base, obviamente, a las relaciones interpersonales que establecemos, ¿no? Relaciones interpersonales muy tempranas que hemos establecido con nuestros padres, hermanos, parientes, comunidad, en los diversos espacios educativos que hemos estado, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior, en fin, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales es un elemento importante para que podamos interiorizar los contenidos de la cultura, los medios con los cuales también la cultura nos socializa y los procedimientos, ¿no? Son aspectos que ahí también Vygotsky va estableciendo. Y por lo tanto, él diferencia dos aspectos que es importante, ¿no? Que es importante. Y que justamente muchas veces ustedes como educadoras del nivel inicial lo tienen muy presente, ¿no? El tema, por un lado, de la actividad, es decir, ¿qué se hace?
¿no? ¿Qué se hace? Y el tema de la orientación. ¿Para qué se hace? Son dos cosas que siempre a lo largo de la educación se cuidan. ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Para qué tienes que hacerlo? Uno es la acción, que lo podemos ver en el niño, una acción externa o una acción interna, y el otro es la orientación, ¿no? ¿Con qué sentido, con qué significado, con qué dirección lo está realizando, ¿no? Entonces son dos elementos. Entonces, y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos actividad, sí, vemos actividad. ¿Qué actividad vemos? Creo que es ¿El el juego juego del del trompo? trompo. Jugar trompo, ¿no? Es la actividad. Ahora, ¿para qué se juega trompo? ¿Cuál es el sentido de jugar? Cuando ustedes eran niños o niñas, ¿para qué jugaban? Para interrelacionarnos con los demás. Ya, interrelacionarnos, ¿qué más? Diversión, profesor. También la diversión, la recreación, encontrar elementos placenteros, ¿no? Socializar, profesor. Socializar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí hay dos elementos. Es uno, actividad y orientación. Actividad y orientación. Aquí. ¿Qué está haciendo la profesora? Le está enseñando al alumno. Hacerle enseñar, seleccionar por colores, dividir los colores. Ya. Y una pregunta. ¿Puede darse el caso que en un momento la profesora y la niña se pongan a jugar? Sí, Sí, pues. Ahora, el sentido de jugar para la niña será lo mismo que el sentido de jugar para la maestra? no. No, No. ¿no? No. No, profesor. Entonces, ahí hay un No. elemento importante, ¿no? Es decir, claro, también como adulto, como ser humano que somos, también necesitamos la recreación, momentos de relajación, momentos de placer, momentos en los cuales queremos distendernos, ¿no? En fin, pero digamos, si la profesora aplica el juego como actividad, ¿no? Dentro de su sesión de clase, claro, entonces la niña, qué bonito, ¿no? Mi profesora ha jugado conmigo, ¿no? Y cuando yo estoy jugando, me enseñó esto, me enseñó lo otro, ¿no? Qué divertido. Ah, claro, para ella ha jugado, pero implícitamente ha ido aprendiendo cosas. Pero para ella ha suscitado una situación de juego, pero ya con una finalidad pedagógica, una finalidad formadora, ¿cierto? Entonces ahí ya son dos elementos, ¿no? Por eso Vygotsky plantea, ¿no? Hay que ver no solamente la actividad, sino también cuál es el sentido o la orientación de esa actividad. ¿Para qué la hace? ¿Para qué? ¿No? Y cada sentido también tiene su valor y tiene su importancia. Entonces, Vygotsky, en base a eso, plantea algunas premisas del desarrollo, como por ejemplo aquellas que están vinculadas de que el psiquismo, ¿no?, del ser humano, del niño, va de lo social a lo individual, es decir, de lo interpersonal a lo intrapersonal. Y habla de un término que él llama interiorización, ¿no? Es decir, la interiorización ya es la forma activa como nosotros, de todo lo interpersonal con la cual nos vinculamos, no todo queda. Nosotros también vamos a interiorizar aquello que es significativo en función también a mis propósitos, a mis sentidos, a mis significados, a mis vivencias, en fin, ¿no? Ya a lo que yo soy como personalidad.
Muy bien. Y por tanto, entonces justamente ahí viene lo que la famosa ley de Vygotsky, que se llama de doble formación, la doble formación, en la cual dice, ¿no? En el desarrollo cultural del individuo, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero interpsicológicamente, es decir, primero con otros, y después intrapsicológico, es decir, ya consigo mismo, ¿no? Y por tanto, las relaciones sociales subyacen a toda función superior. Cuando dice toda función superior, está diciendo de que para formar los procesos psíquicos propios del ser humano, tiene que haber relaciones sociales. Y por tanto, todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos, ¿no? Entre seres humanos. Muy bien. Y ahí está, toda función psíquica aparece dos veces, a nivel social, a nivel individual, primero en relación con otros, y de seguro, ¿no? De este vínculo materno, ¿no? Madre, hijo, en la cual intercambian significados, intercambian también instrumentos culturales, intercambian sentidos, algunos de ellos quedará, digamos, ya a nivel individual, a nivel intrapsicológico, ¿no? Y eso ya involucra un proceso de interiorización o de internalización, ¿no? Es decir, la internalización ya es, digamos, el esfuerzo activo que hace ya el sujeto por apropiarse de aquello que le resulta relevante, significativo, en base a la relación con otro, ¿no? En base a la relación con otro. Muy bien. Y también tenemos cada sociedad, este es otro elemento, en cada generación proporciona condiciones, medios y contenidos particulares, ¿no? Es decir, cada época también establece un contexto sobre el cual se da el desarrollo, ¿no? Obviamente nosotros ya estamos viviendo el siglo XXI y tenemos cualidades que nuestros padres, no sé, de repente cuando eran como la de ustedes, hace 30, 40 años atrás, de repente no vivieron, ¿no? Porque fueron otras condiciones, ¿no? Y por tanto, hay que ver también esas condiciones sociohistóricas, que son elementos como telón de fondo, sobre la cual se da el desarrollo individual, ¿no? Y también otro elemento, como decía, es que esas condiciones sociohistóricas, y aquí quizás es un poquito responder a Piaget, ¿no? A Piaget dice, el contenido o lo que pasa en cada etapa de desarrollo no está determinado por la edad, sino por las condiciones sociohistóricas, ¿no? Sociohistóricas. Y por tanto, entonces, y ahí podría ser un elemento de discusión tanto entre Piaget y Vygotsky, ¿no? Piaget sí enfatiza en, digamos, la etapa del desarrollo, ¿no? La etapa, y esa etapa supone aprendizajes. En cambio aquí no, ¿no? Aquí toma en cuenta más las condiciones sociohistóricas y cómo las condiciones sociohistóricas imponen más bien nuevos aprendizajes, ¿no? Nuevos aprendizajes. Por ejemplo, ¿han aprendido Canvas? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, otra herramienta, parte del Canvas, El no, LucyChat. el chat, bueno, No, es LucyChat, que es hacer organizadores. organizadores de- visuales, ¿no? Ajá, Ajá. no, sí, organizadores visuales. Pero hay otro, Presi. claro, el Prezi ya estaba antes de la pandemia, ¿no? Ya estaba antes. A3. Entonces, por eso, ¿no? Es decir, digamos, las condiciones sociohistóricas ya van imponiendo cosas, ¿no?
bueno, sería impensable que actualmente, por ejemplo, tú hagas tus trabajos. ¿Ustedes conocieron la máquina de escribir? Sí, profesor. Sí, maestro. ¿No? Sería ya impensable que ustedes hagan sus trabajos en máquina de escribir, ¿no? Pues las condiciones sociohistóricas han variado tanto que ya, bueno, tenemos los instrumentos ya tecnológicos, ¿no? Como una computadora, como una laptop, como una tablet, como un smartphone, ¿no? Que ya, bueno, permiten otras cosas, ¿no? Y otro elemento más es el tema de la crisis, ¿no? Como decía, Vygotsky va a considerar que en el desarrollo es necesario y se van a dar crisis como parte del desarrollo, como parte de los cambios, que uno va a tener, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? Y también, bueno, en términos de desarrollo, hay que según Vygotsky, que ver el desarrollo de la especie, se llama filogenético, el desarrollo de las sociedades, sociogenético, el desarrollo individual ontogenético, y el desarrollo microgenético. No sé si alguien trabaja en algún colegio. Hay colegios en la cual, de inicial, que conozco, en la cual cada niño, la profesora tiene un cuaderno de incidencias, de cómo ha visto, de cómo va avanzando el niño, para cada niño. ¿Alguno de ustedes trabaja en un colegio así, de inicial? Yo, profesor, la observación de cada niño hacemos. Ajá. Y claro, y después ese cuaderno pasa a otro grado, a la otra edad, ¿no? Pasa, ¿no? No sé si hacen eso. Bueno, el siguiente año también seguimos evaluando observamos todo y describimos. Claro, yo le cuento la experiencia del colegio Jean Le Bulls, que está en La Molina, en la parte inicial. Entonces ahí, digamos, ya la profesora tiene un cuaderno donde va sistematizando los aspectos de desarrollo, ¿no? Vamos a suponer, Mateo, 3 años, ¿no? Digamos, aspectos saltantes que se produjeron de marzo a diciembre, ¿no? Marzo a diciembre, y ahí está. Y ese cuadernito, ahora que Mateo terminó 3 años, ahora pasa a 4 años, de tal forma que la profesora que viene ya se va a ir enterando de quién es Mateo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, ya el desarrollo ontogenético, es decir, el desarrollo del individuo, de cómo en un periodo de tiempo, qué cualidades, o como tú dices también, ¿no? De repente algunas observaciones que la profesora pueda anotar, pero también ya logros que va afianzando de repente este niño llamado Mateo, ¿no? Ontogenético. Y a nivel microgenético ya involucra ver, por ejemplo, cómo es, y esto es la chamba que ustedes hacen, y lo que vamos a hacer el día de hoy también como parte del trabajo aplicativo, desarrollar cualidades específicas, ¿no? Cualidades específicas, y diversas cualidades, ¿no? Un poco quien te da una ruta de las cualidades específicas que tú tienes que desarrollar en educación inicial, ¿qué documento es? ¿Qué documento te da una ruta de más o menos qué cualidades tienes que desarrollar en inicial de 3, 4 y 5? A ver. ¿Cómo se llama ese documento? Están ahí, ¿no? ¿Están ahí? Sí, Está, profesor. profesor, pero no sabemos. ¿Cuál es ese documento? A ver, profesoras ya que son de inicial. Profesor, justo me parece que hemos estado hablando ayer, son donde los principios de la educación inicial, donde habla de equidad,
Ya, de género, ¿eso? ¿Puede ser? ya. Sí, también, claro, es un elemento Pero guía tiene un general nombre, de orientación. ¿Perdón? pero tiene un nombre, no me acuerdo. Claro, es ya el programa curricular de educación inicial, ¿no? Eso, profesor. Ahí está, ¿no? Si tú vas ahí, está por áreas inclusive, ¿no? Por áreas está, ¿no? Ahí está lo micro, ¿no? Lo micro, lo que tú tienes que ya desarrollar como cualidades específicas, ¿no? Entonces, ustedes trabajan fundamentalmente en estos dos niveles, ¿no? Diría Vygotsky, ¿no? Tanto ontogenético, porque tienen que ver el desarrollo de un individuo, de una personalidad durante su etapa infantil, pero también tienen que desarrollar cualidades de esa personalidad, ¿no? Muy bien. Y bueno, según Vygotsky, a nivel de desarrollo y en educación es necesario diferenciar, por un lado, algo que él llamó zona de desarrollo real, y otro que le llamó zona de desarrollo potencial, y otro que le llamó zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo. Vamos a verlo esto antes de decirlo en palabras, vamos a verlo gráficamente. Gráficamente. Ya, ahí. Entonces, cuando se habla de la zona de desarrollo real, ¿a qué alude Vygotsky? ¿No? ¿A qué alude? Alude a los aprendizajes que el infante ya tiene instalado, a los aprendizajes que ya realiza sin ayuda, sin apoyo del adulto. Ahora, ¿alguien de aquí trabaja con inicial de 3? Yo, profesor. Ya, ahora, cuando han iniciado las clases inicial de 3, ¿tus niños venían sin aprendizajes o venían con aprendizajes? Con aprendizajes, profesor. Con aprendizajes. Aprendizajes Entonces, previos. ellos, claro, recién van a empezar su inicial de 3. De repente ya varios han llevado cuna o estimulación temprana, no sé, pero ya venían con aprendizaje. Todo eso es su zona de desarrollo real. Muy bien. Y ahora tengo lo que puedo aprender con ayuda. Lo que puedo aprender con ayuda. Eso se llama la zona de desarrollo próximo, ¿correcto? Y por lo tanto, desde que se han iniciado las clases, ahora en marzo, a la fecha, tú estás haciendo esa ayuda para poder instalar un conjunto de aprendizajes, conductas en este infante de 3 años, ¿no? Entonces tú vas a estar apoyando ese proceso, ¿no? Entonces, ahí estamos en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Zona de desarrollo próximo. Muy bien. Y ahora también tenemos por acá, los aprendizajes futuros. Los aprendizajes futuros. En este momento está en inicial de 3. Ahora, ¿deberá o no deberá aprender, digamos, lo que yo le enseñe ahora, lo que puede aprender con ayuda actualmente, lo que puede aprender con ayuda mi niño de 3 años, le ayudará o no para sus aprendizajes futuros? Claro. Entonces, a eso, a los aprendizajes futuros se llama la zona de desarrollo potencial. Entonces, Vygotsky establece que en términos de aprendizaje, siempre tenemos que distinguir primero, ¿no? Primero, ¿con qué aprendizaje ya está viniendo el niño? ¿Qué aprendizajes en el futuro yo quiero establecer? Zona de desarrollo potencial. Y esta zona intermedia sería ya el aprendizaje que yo, como maestra, voy a trabajar con el niño, le voy a dar ayudas, le voy a dar estrategias, le voy a dar condiciones, le voy a dar medios, pero, digamos, voy a acompañarlo en ese proceso hasta que llegue ya al aprendizaje que queremos realizar. Entonces tenemos 3 zonas. Zona de desarrollo real,
zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo, que ya sería nuestra chamba, ¿no? Como educadores. Y aquí tenemos, justamente en esa zona, están los otros conocedores. Podemos usar la tecnología y el instrumento para apoyarnos en los aprendizajes. Muchas veces, supongo que en algunos colegios utilizan un televisor, utilizan un equipo multimedia, o en algunos colegios un poco más económicamente más altos, pero utilizan una tablet, no sé, ¿no? Varias cosas. Entonces, eso es un elemento, ¿no? Y también lo podríamos graficar de esta forma, ¿no? Esa es otra manera, ¿no? Es lo mismo, pero con otra gráfica, ¿no? Entonces tenemos por aquí. Ahí está. Zona de desarrollo real, correcto, y zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real ya expresa o manifiesta mis capacidades de inicio, las capacidades, los aprendizajes que ya tengo, ¿no? Y la zona de desarrollo potencial, la capacidad que voy a desarrollar en el futuro, ¿no? Que voy a desarrollar. Y la zona de desarrollo próximo, ahí está, la zona de desarrollo próximo, sería ya la zona en la cual otros me ayudan a establecer o a instalar aprendizajes. La ayuda que recibo de otros para instalar aprendizajes. ¿Quiénes me ayudan? ¿Quiénes son los primeros que me ayudan? Nuestros padres. Padres. ¿Quiénes más? Profesores. Los maestros. Profesores. También, ¿de quiénes aprendemos también? De compañeros. También, ¿no? O sea, hay compañeros que de repente pueden ser avanzados más en ciertas cosas que nosotros y nos ayudan, ¿no? Expertos, ¿no? Expertos, entrenadores, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí se da, ahí viene un concepto, ¿no? Leen ahí, por favor, ¿qué dice? Andamiaje. Andamiaje, ¿no? El andamiaje ya es la ayuda que los otros proporcionan para que yo pueda establecer nuevos aprendizajes, nuevas capacidades, nuevas cualidades de personalidad. Y por tanto, ahí se utilizan instrumentos mediadores, ¿no? Se utilizan, es también el área donde es el origen, aquí en esta área, es donde se originan las funciones psíquicas superiores de una personalidad, ¿correcto? Se originan. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo implica desarrollar una cualidad nueva, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva a que un niño aprenda algo? Es decir, que pase la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. ¿Cuánto tiempo implica, ¿no? Y muy bien. Hasta ahí. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Un favor. Ya, ahí ven, por favor. Sí, profesor. Sí, Ya, ya, entonces habíamos visto un poquito, a ver, con respecto a este concepto de Vygotsky, ese tema, ¿no? Cuando hablamos de zona de desarrollo real, nos dice con qué capacidades cuenta el niño actualmente, ¿no? Nos informa de la capacidad de resolución de problemas de forma autónoma y sin ayuda. Desarrollo potencial, nos dice qué posibilidades tiene el niño de desarrollar nuevas capacidades.
nos indica la capacidad de resolución de problemas con ayuda de otros. Claro, siempre y cuando lo puedan hacer, pero con ayuda de otros, ¿no? Y supongo, por ejemplo, que, bueno, hay varios trabajos en inicial que lo hacen los padres, ¿no? O lo hacen los padres y los hijos, ¿no? ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. Sí, profesor. profesor. Sí, ¿no? Claro, entonces la idea sería cómo de repente está bien, ¿no? Está bien que participen, que se involucren los padres en la educación de sus hijos, pero sería un poco cómo darle de repente algunos tips para que ese involucramiento, ese hacer algo sea conjunto, ¿no? Por más que de repente el producto no sea tan acabado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hubo ese paso de que los padres puedan colaborar en desarrollar cualidades que todavía no están presentes en sus niños, ¿no? Y el desarrollo próximo ya es el puente, ¿no? La distancia que existe entre el desarrollo real y el desarrollo potencial. Muy bien, entonces esto ya lo hemos visto. Entonces ahora sí, vamos a ver algo que luego ustedes van a hacerlo como trabajo grupal, ¿no? Como trabajo grupal. Muy bien. Ahí está. Ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Entonces la idea ahorita, y aquí sí un ratito voy a minimizar, un ratito voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y a ver. Ya. Mm. Ya. Ahí pueden ver esto. Es un PDF. Sí, profesor. Ya, Sí, entonces, profesor. ya, ese es el programa curricular de educación inicial, ¿no? Bueno, creo que, bueno, hasta ahora sigue siendo el 2016, ¿no? Todavía no hay, aunque ya conversando con algunas profesoras de inicial ya un poquito mayores, me dice que ya están preparando una nueva versión para el siguiente año, ¿no? Entonces ahí tenemos el currículo de lo que es educación inicial, ¿ya? Y aquí nos interesa esto, ¿no? Un poco para ver esto aquí. Entonces, aquí hay el nivel de educación inicial, cuáles son los enfoques transversales, cuáles son las orientaciones para planificar las sesiones, lo referente también a la acción tutorial, que no solamente los profesores son profesores, sino también son tutores, ¿no? O las profesoras o los profesores inicial. Y también, bueno, ya sobre los aspectos de espacio, materiales, recursos, ¿no? Y acá ya vienen las áreas curriculares, ¿no? Área de personal social, psicomotriz, comunicación, castellano como segunda lengua, descubrimiento del mundo, área de matemática, área de ciencia y tecnología, ¿no? Y luego las competencias transversales, ¿no? Competencias transversales. Muy bien, entonces es un currículo basado en competencias, porque justamente la idea es formar un número determinado de competencias en los infantes, tanto en el primer ciclo, de 0 a 2 años, como también en infantes de el segundo ciclo sería inicial de 3, 4 y 5, ¿no? Inicial de 3, 4 y 5. Estamos acá en la página. Hemos hecho nosotros, a ver, 95. ¿No?
Ya. Ya. Aquí quiero un ratito que vean esto, por favor. Estamos en el área curricular psicomotriz, ¿ya? Psicomotriz. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos aquí el área psicomotriz. Ahí la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. O sea, la competencia. Esa competencia se va a ver a lo largo de los diversos niveles que están planteando. Y luego inclusive hay una descripción, ¿no?, de cada una de ellas, cada uno de los niveles. Y luego aquí ya tenemos desempeños por edad, ¿no? Tanto en el ciclo 1, y ahí se inclusive establece, ¿no?, a los 9 meses, 18 meses. Luego por aquí hay otro cuadro, 24 meses, 36 meses. Y hasta ahí culmina lo que es el primer ciclo, ¿no? Ahí empieza el ciclo 2, tenemos desempeño a los 3 años, ¿no? Y acá a los 4 años y 5, ¿no? Ahí está. Justamente a partir de esto hemos cogido esto, ¿no? Un poco para hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes también, no? A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí estamos tomando como punto de partida lo que es la zona de desarrollo real, ¿no? Es decir, ya lo que el niño, digamos, ya viene, entonces el niño a los 4 años, ¿no? 4 años, un niño al jugar a perseguir, a atrapar el jugador, corre y aumenta su velocidad, cambia de dirección al correr y salta pequeños obstáculos, ¿no? Ahí tenemos ya, esto ya lo evidencia, ¿no? Ya lo puede hacer solo, ¿no? Pero la idea, justamente en esta idea de, digamos, establecer la zona de desarrollo, es justamente llevarlo, ¿no? Llevarlo al niño de la zona de desarrollo real, la idea es esa, llevarlo a la zona de desarrollo potencial, ¿no? Ahí está. Entonces, la zona de desarrollo potencial que yo quiero establecer
es también en función a lo que yo he cogido del programa de educación curricular, ¿no? En esta parte, ¿no? Dice, un niño ya juega a caminar detrás de otro niño, aceleran la marcha, inventan diferentes formas de caminar, corren saltando, caminan hacia atrás, se impulsan y hacen saltos largos, entre otros movimientos. Ya, muy bien. Entonces, esto es, reitero, la capacidad de inicio, ¿no? La capacidad de inicio. Esta es la capacidad formal. Entonces, cuando hablamos de desarrollo próximo, aquí, ¿qué haríamos? A ver ustedes, ¿qué haríamos para que el niño llegue a esta zona de desarrollo potencial? ¿Qué podríamos hacer? Ya sea como padres, ya sea como profesoras, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué acción o acciones podríamos hacer, ¿no? Enseñarle Ya. Ya. ¿Pero enseñarle qué? Correr con ellos como profesora, o sea, agarrarlo de la mano y correr junto con él. Ya, a ver. O, o Pero mostrarle ya un 4 ejemplo. años ya... O mostrarle un ejemplo, o sea, yo correr atrás del niño y que él me siga, que vea lo que estoy haciendo y siga haciendo lo mismo. Ya, ejemplo. De correr por parte de la profesora. Muy bien. ¿Qué más? Profesor, también sería enseñarle primero las direcciones en psicomotricidad. Ya, Adelante, atrás, izquierda, derecha. ya. Las direcciones, ¿ya? Arriba, abajo, ¿no? Sí, Izquierda. porque como dice ahí en el de 5 años, dice caminan hacia atrás. Arriba, abajo, ya, muy bien. ¿Qué más? También sería ponerle objetos en el piso y que salten encima de ellos. Ah, muy bien. Ponerle objetos en el piso y que salte. Muy bien. ¿Qué más? Mediante canciones también, profesor, se aprende a modular la velocidad, Ya, porque muy dice bien. ahí marchar, Modular la eh, velocidad modular las velocidades mediante canciones, ¿no? mediante canción. Bien. Interesante. Hacer módulos acerca del respeto, la puntualidad y parte de sus cuerpos. Ya, pero eso cómo va... Mediante canciones psicomotoras. Ujú. Claro. Claro, tenemos que abocarnos a la capacidad, a la cualidad que queremos formar, ¿no? Cambiar de comportamiento según donde se encuentran en los lugares, Ya, ¿cómo así? ya sea recreo. Ahora, ¿eso está cercano o lejano a lo que queremos instalar? Todavía aún no, creo, profesor. Ya. A ver, ¿qué más? Tenemos ahí ya, me pareció buena parte. Hacer ¿Perdón? circuito de competencia, profesor. Ya, hacer Circuito de competencia. circuitos, ya, circuitos de competencia. No tengan que saltar, correr, Claro. ¿no? En algún Ajá. Claro, momento En grupos, en grupos. Marchar también. grupo, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de una zona de desarrollo real, ¿no? Queremos construir conjuntamente con el niño, o con los niños, una zona de desarrollo potencial, y para eso ya nosotros, reitero, nosotros, ya nuestra chamba es trabajar acá.
en la zona de desarrollo próximo. ¿Correcto? Entonces, justamente quería mostrarles. Esto lo he extraído de acá. Esto lo he extraído de aquí. Leyendo, dice desempeños, en la página 107, ¿no? 107. Entonces dice, un niño al jugar a perseguir y atrapar a su compañero, corre y aumenta su velocidad, cambia de dirección. Ya, estos 4 años. Pero acá luego voy a poner el ejemplo de 5 años. Ahora ya no solamente juega a caminar, sino también ahora inventa diferentes formas de caminar, corre saltando, camina hacia atrás, se impulsa, hacen saltos largos, entre otros movimientos, ¿no? Entonces aquí la idea es que ustedes cuando ya hagan su trabajo, cogen de aquí, pero ya, digamos, van a proponer, es decir, cogen cuál sería su zona de desarrollo de partida, zona de desarrollo real, y cuál sería su zona de desarrollo potencial o de llegada, ¿no? O de llegada. Entonces ya eso ya ustedes lo trabajan, ¿no? Lo trabajan aquí. Entonces la idea es que propongan esto, ¿no? Propongan esto. No sé si hasta ahí se entiende bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Sí, sí le entendí, profesor, bien. Profesor, o sea, la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial es lo que vamos a coger de la lectura 107. No, lo pueden coger de cualquier área. De De cualquier área. cualquiera. De cualquier área. No solamente la 107. Para que tengan más, de repente algunos quieren trabajar área de comunicación, bueno, comunicación y buscarán ahí, ¿no? Otros, el área de repente de lo que es, matemática, ¿no? De repente matemática, ¿no? Otro psicomotriz también, personal social, descubriendo el mundo, ¿no? Ya ustedes ya eso sí, cada grupo ya definirá, ¿no? Pero ahí, como digo, este material les da ese aspecto, ¿no? Yo, entre un momento, ya lo voy a compartir, ya si no lo tienen, este diseño curricular de educación inicial, para que todos lo tengan, pero más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Ahora, por aquí, otro ejemplo. Esto con ciclo 1. También lo he sacado, esto ya de comunicación. Lo he sacado de lo que es el mismo material, ¿no? Que digo, el programa de educación inicial. Entonces acá tenemos, ¿no? Zona de desarrollo real. A los 24 meses, estamos hablando de 2 años, ¿no? 2 años. La niña dice milla y coge de la mano a la docente para mostrarle que ha podido construir una torre con bloque de madera, ¿no? Entonces aquí hay 2 cositas psicológicamente hablando. El uso ya de la palabra, pero todavía la necesidad del apoyo motor, en este caso al coger la mano, de la docente, ¿no? Y avisarle que ya ha construido una torre con bloque de madera. Entonces, este es, como se dice, la zona de desarrollo real. Este es el punto de partida. La niña ya dice esto, hace esto y ya construye también sus bloques de madera, ¿no? Muy bien, entonces su zona de desarrollo real, su zona de partida, su zona de las cualidades que ya tiene, ¿no? Ahora, lo que queremos es también llevarla a otra cualidad, ¿no? Que en este caso sería ya la zona de desarrollo potencial. Entonces, la zona de desarrollo potencial, ya que me dice, ¿no? A los 36 meses, ¿no? Todavía estamos en ciclo 1, ¿no? La niña le dice a la docente, no, yo solita. Y de manera simultánea le aparta la mano del timón de su triciclo para que la deje manejar sola. Ahora, nuevamente también, ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué haríamos? ¿Qué acciones haríamos para llegar a este propósito, a este objetivo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, profesor, puede ser actividades del soplo.
Ya, ¿cómo así, por para ejemplo? que la estimulación del lenguaje de los niños Ya, es, por ejemplo, cuando sopla las burbujas, ya, ahí se le está estimulando para que la niña ejercite eh, su lengua ya, y va a aprender con eso a hablar. ya. Ejercitación mediante el soplo. Profesor, Ejercicios de trabajaríamos praxias, profesor. ¿Perdón? Justo eso iba a decir, Cristina, me ganaste. Ejercicios de praxias. Ya, Las La prácticas. profesora comienza a modular delante de ellos, a mover su boca para que ellos vayan copiando ya, y vayan pudiendo poder pronunciar mejor. ya, muy bien. Es importante que el niño vea la boca al docente, ¿no? Sí, ¿Ustedes están bastante. trabajando con mascarilla o sin mascarilla? En mi caso están trabajando con mascarilla, pero con una mascarilla la cual deja que se observe la boca de la profesora. Ah, ya. Con una careta, entonces una careta facial. No, es una mascarilla tiene un plástico, por así decirlo, Ujú, transparente que deja ver la boca de la profesora cuando hace la praxia. ujú. Ah, ya, ya está bien. Claro, sí, porque eso sí es bien importante, porque en virtualidad también la praxia, los niños han sufrido bastante, ¿no? Han sufrido Sí, bastante. cuando la profesora cambiaron por esa mascarilla, se sorprendieron, la quedaron mirando bastante y como que no la reconocieron. Ya, ya, muy bien. Entonces, ejercicio mediante el soplo, ejercicio de praxis, ¿qué más? Canciones, profesor, Ya, canciones canciones. para estimular el lenguaje. Ya, canciones para estimular el lenguaje. Sí, adelante, XP, Jacqueline. Profesor, también puede ser Profesor, las podría burbujas. Hay un ratito, Jacqueline, adelante. También podría ser las burbujas, A ver, ¿cómo así? o porque ellas, o sea, que jueguen con sus burbujas, porque ahí hacen también lo que es el soplo. Ya, estaría dentro de O aquí, también ¿no? puede ser su cuaderno de lenguaje. Ya. El cuaderno del lenguaje, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, ahí la Miss pone, ¿no? ¿Quién es? Y pone la imagen del niño, entonces le dice, ¿quién es? No le preguntan. Yo, Mateo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo, Mateo, entonces ahí como que se le van quedando. Porque hay niños que sí repiten. Ya, Por eso entonces, cuaderno de lenguaje podría ser. O de repente, ¿quién es? Mamá, papá, con su imagen grande en el es cuaderno. decir, mediante el cuaderno de lenguaje o el cuaderno que pueden tener, el cuaderno de comunicación, ¿no? Porque es el cuaderno de No, comunicación, no, es un cuaderno de lenguaje. Le llaman cuaderno de lenguaje. Es muy aparte de su cuaderno de comunicación. ya. Entonces ahí están trabajando un poquito el tema de la identidad. O Claro, tema aprestamiento. depende O de le lo que la llaman amistad está aprestamiento trabajando. también. Ujú. Ya, muy bien. Pero la identidad, claro, la identidad sí, si comienza con por identidad, identificando a sus papás, a él mismo. Sí, adelante, Fuentes, lo hay. podría ser unos ejercicios de ritmo. Ejercicios de, Podríamos realizar ritmo. En ya, ahí, por ejemplo, podríamos realizar pequeños golpes, ¿no? Por ejemplo, de la mesa, las palmadas, ya sea, ¿no? Por ejemplo, juguetitos, ¿no? Los que son los tambores, ¿no? De ritmo. ujú. ¿Y para qué Y sería el otro, ritmo? ¿Para qué sería el ritmo? donde que de manera podría adaptarse. Por ejemplo, cada es diferente, ¿no? Cada sonido, por ejemplo, en la mesa de darle un golpe diferente a la o a los juguetes, ¿no? Que es tamborcitos,
son Ujú, diferentes sonidos. ujú. Creo que esa Pero, actividad por es ejemplo, más para realizar retención de memoria. Ya, pero Es yo quiero más que como memoria. conectes un poquito con lo que tú estás planteando. Ya, me parece interesante. Ejercicio de ritmo, palmadas, mesa, tambor, pero ¿cómo conectas con lo que quieres desarrollar aquí? ¿Cómo lo conectas? A ver. Maribel, sí, adelante. Profesor, también se puede trabajar, se podría trabajar con bits, Ah, perdón. con bits, ¿Qué es eso? A ver, con los bits. no. ¿Qué es ¿Bits? eso? ¿Meet? ¿Ya? ¿Qué el Meet? No, bits, los bits, ¿Qué, para qué es? reconocer objetos ¿Ya? Son cartillas, nosotros, profesor, las pero ahora Ah, se ya. les dice con bit. bits, claro, le dicen Ujú. plantillas, nosotros lo llamamos bits, ¿Ya? los utilizamos dependiendo de la edad del niño, en 2 años utilizamos 5 y vamos aumentando mensual para, para que el niño vaya adquiriendo más palabras, ¿no? Ahora, pero Que ¿eso se tenga mayor utiliza en pronunciación. ciclo 1? En 2 años lo estamos utilizando, utilizamos 5 plantillas. En ¿Ya? 3 utilizamos 10. ¿Ya? A Ajá, ver, y en entonces, a 4 ver, vamos para subiendo de 5 en entenderte, 5. para entenderte. Esas plantillas, ¿qué te permiten trabajar? Reconocer objetos, ¿Ya? palabras, ¿Ya? te permite también pues, Acciones. acciones. Es que la puedes trabajar de acuerdo a lo que tú quieres lograr con esas plantillas. Es decir, tú, si quieres, por acá queremos lograr que la niña tenga más vocabulario, porque para decir yo sola, pues yo, no, yo solita, esta niña Ujú, ya arma como que haya formado 3 palabras, ¿no? claro. Sola. Entonces Ujú, nosotros queremos, podemos, no sé, pues, para que la niña llegue a decir yo sola, bicicleta, mamá, entonces en esa plantilla colocamos el dibujo de la mamá, el dibujo de una bicicleta y lo vamos ujú. pasando por secuencia. Y de esa ¿Ya? manera ya va armando la oración. Y se puede trabajar la negación, porque ahí dice no, ¿no? Un aspecto Eh, del desarrollo del lenguaje es cuando el niño ya puede manejar no solamente la afirmación, ¿no? Es decir, quiero teta, ¿no? Sino no quiero. ¿Trabajan sí, sí, algo también ahí? se puede. Sí, también se puede. También se puede. Sí, 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 también se puede. Ujú, ya. Entonces, a ver un ratito. Ya, muy bien. Entonces, la idea en estos 2 ejemplos que hemos visto, justamente aquí lo que hemos visto es, ya tenemos una zona de desarrollo real, una capacidad de inicio de partida, queremos llegar a una capacidad potencial, ¿cierto? Y al medio está la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo. Entonces, y en todo caso, vamos en la zona de desarrollo próximo, qué acciones son pertinentes y conectan para el logro de la zona de desarrollo potencial. ¿Ya? La zona de desarrollo potencial. Entonces, he querido mostrar estos 2 ejemplos, reitero, yo los he sacado de lo que es sobre todo váyanse a la parte donde están los desempeños. En cada uno, váyanse a esa parte. Ustedes van a encontrar que para cada área, ¿no? ¿no? Para cada competencia hay su desempeño, ¿no? Váyanse a esas, con acá comunicación. Entonces aquí ya también establecen la competencia y los niveles, pero donde podemos coger para todas las áreas es cuando ya te plantea los desempeños. ¿Ya? Ahí pueden coger ya sus ejemplos de cualquier área que ustedes ya como grupo puedan establecer. No sé si, por eso yo trato un poquito siempre de preguntar si se ha entendido bien.
No, profesor, yo no he entendido muy bien. Por completo no lo he logrado entender. Ya, a ver, Disculpe. ¿qué nos ha entendido? Dime. O sea, nosotros tenemos que, ya vamos a escoger un tema, ¿no? Ese de la comunicación, psicomotriz y todo eso. Y vamos a copiar lo que es zona real y zona de desarrollo potencial, Ujú, ¿no es cierto? sí, Y lo de la zona de desarrollo próximo es lo que nosotros vamos a poner. sí. ¿Cómo llegarían ustedes? ¿Qué Ya, acciones, qué metodologías podrían usar ustedes para llegar a esa zona de desarrollo potencial? ya. Ahora, solamente se escoge cuántos, o sea, 1, 2, 3, Van a porque ser 3 ejemplos por grupo. está bien. Para ya entender. Aquí está el formato, yo tengo acá el formato. ¿Ven esto ahí? ¿Ven ahí? Sí. Ya, entonces aquí el formato, Sí, con el profesor. trabajo, ponen los integrantes. En la diapositiva 1, esto, bueno, está copiado del ejemplo que hemos hecho en clase, ¿no? Y acá pondrán qué área trabajarán, ¿no? Ya ustedes elegirán qué área trabajarán. Acá pondrán la cualidad o el desempeño de partida, acá el desempeño de llegada, y las acciones que harían aquí. Y así, 3 ejemplos. Y eso también, bueno, te lo va a pasar ahora para que ustedes ya tengan esta plantilla y ahí ya lo hagan, ¿no? Hasta ahí, no sé si queda claro. Sí, profesor. Sí, adelante, Santos. Maestro, ahí he pasado el link del currículo Ah, ya, está inicial. bien. Ya, muy bien, gracias. Está bien. Venancio, sí, adelante. Profesor, ¿hasta cuándo se presenta la tarea? Ah, ya, esta tarea, a ver, ya estamos, 26. 26. 26. ¿Está bien para el domingo? Así Sí, es, profesor. Nos ha dejado otro trabajo. No, también. profesor, tenemos tarea. Profesor, la Tenemos otra que tarea mostrar también es exposición. para esa fecha. ¿Perdón? La otra tarea que nos dejó también es para esa fecha. Ah, ya, la tarea de Piaget, ¿no? Sí, Sí. Sí, profesor, profesor. y tenemos más tareas. Inclusive ya estamos entrando, mañana vamos a exponer con la Ya, con ya, entonces, investigación. mira, nosotros tenemos el examen el 3 de mayo. Ujú. El 3 de mayo, ese es el examen. Entonces, yo como fecha límite sería el viernes 6, ¿ah? Ya, profesor, gracias. Viernes Ya, 6, profesor, muchas porque gracias. las notas Gracias por la comprensión. cierran el viernes 8. Voy a pasar el Día de la Madre calificando trabajos. Profesor, con lo mismo que hace, ¿verdad, Profesor, profesor? para que no califica, todos pone 20. Sí, profesor. Más rápido. Más rápido, profesor. No, tienen que hacerlo. Ya, entonces quedamos hasta el viernes 6, ¿ya? Un Ya, ratito, Ya, profesor, profesor, gracias. 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 Ya, profesor, muchas gracias. un ratito, voy a apuntarlo porque si no me... Entonces, tarea Vygotsky el viernes 6. Ahora, es el viernes 6 de mayo, pero va a estar abierto el sistema, abierto desde el 3 de mayo. ¿Ya? Si alguien, bueno, ya lo hace antes, bueno, también ya lo puede ir poniendo, ¿no? Pero ya la entrega es el viernes. Los mismos grupos, ¿no, profe? No, ahorita vamos a probar los grupos. Vamos, o vamos un ratito. Profe, los mismos grupos. No, que profesor. sean, Por algo profe. se haga Sí, esto. un ratito, Sí, un ratito quiero terminar. Los grupos. Sí, un Sí, ratito quiero profesor. terminar. No, pues por Estamos favor. organizadas. Sí, sí, no se preocupen, ahorita lo vemos, no se preocupen. Sí, los mismos, profesor. Ya, entonces, ya, entonces ya tenemos esto. Muy bien. Y entonces aquí también ya un poquito ya más en síntesis, ¿no?
qué es cada uno de ellos, ¿no? Tanto el nivel de desarrollo real, potencial, y la zona de desarrollo próximo, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a los procesos psíquicos, bueno, dentro de lo que es la propuesta de Vygotsky, los procesos psíquicos pueden ser de dos niveles, ¿no? Aquellos que son llamados elementales y que de repente ya nacen con uno, por ejemplo, la atención, la sensación, la memoria, por ejemplo, ¿no? Pero también hay procesos que ya dependen ya del papel de la cultura, del papel de los instrumentos que se ha utilizado para educarnos, por ejemplo, ¿no? Y ahí vienen ya los procesos psíquicos superiores, ¿no? Y aquí ya son exclusivamente humanos y ya dependen de las condiciones culturales en las cuales cada uno está inmerso. No todos tenemos las mismas condiciones socioculturales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que ustedes decían, praxias, ¿no? Desarrollar praxias, nocias, la atención voluntaria, sobre todo la selectiva, la sostenida, la dividida, el lenguaje, ¿no? O el habla, las funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? El razonamiento y la planificación, ¿no? Entonces, ya eso también es un poquito más de los procesos. Y justamente cuando hablamos de los instrumentos mediadores, Vygotsky habla que pueden ser las herramientas, es decir, elementos materiales que han sido creados por la cultura. Un libro es una herramienta, por ejemplo. Una tablet es una herramienta. Diversos objetos que ustedes utilizan de repente en las diversas áreas que a veces un salón de inicial tiene, por ejemplo, ¿no? Son herramientas culturales, ¿no? Hechas por el hombre y que tienen, en este caso, un propósito educativo, cultural, ¿no? Y también los signos, y cuando hablamos de signos, el mayor de todos es el lenguaje, ¿no? Y es por eso que aquí viene un elemento central para, bueno, no solamente para los profesores de educación inicial, sino para todo profesor. Es decir, el profesor o la profesora tiene que tener una riqueza léxica, tiene que tener una riqueza tanto para hablar como también para redactar. Es decir, esos son elementos centrales, porque, digamos, una herramienta que ustedes utilizan mucho durante una sesión de aprendizaje en cualquier nivel de inicial es la palabra. La palabra es un elemento, claro, aparte del cuerpo, todo eso, ¿no? Que también comunica, definitivamente. Pero la palabra es un elemento que es vital que un docente o una docente inicial lo trabaje. Porque, digamos, ¿no? Tú algo así como que tú eres el experto, el modelo, diría Bandura, y los niños van a verte a ti, ¿no? Cómo tú pronuncias las palabras, por ejemplo. Cómo tú articulas las palabras. Entonces, todos esos elementos, por eso se requiere que también la o los docentes inicial lo trabajen, ¿no? Y por lo tanto, el aprendizaje es una progresiva interiorización mediante la actividad del sujeto de la cultura y su época, para lo cual utiliza los instrumentos mediadores, los cuales posibilitan el desarrollo y la complejización de sus funciones psíquicas superiores. Todo ello en un contexto social, histórico y cultural específico, ¿no? Entonces, aprendemos y formamos nuestros procesos psíquicos superiores, ¿no? Y lo que habíamos comentado, ¿no? La ley de doble formación. Por un lado, lo interpsicológico, es decir, el vínculo con los otros, realmente, no es un vínculo pasivo, sino es un vínculo muy activo, pero es un elemento que permite desarrollar las funciones psíquicas o los procesos psíquicos superiores. Pero también tenemos lo intrapsicológico, que ya involucraría la interiorización. Finalmente, de todos esos vínculos cotidianos, algunos muy importantes, otros
poca o importante, cuál de ellos van a quedar interiorizados, ¿no? Interiorizados. Ese ya es el plano personal. Muy bien. Uno de ellos es el lenguaje, por ejemplo, ¿no? El lenguaje es un elemento central. Y finalmente, ya acá tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una propuesta de aprendizaje desde el contexto de Vygotsky, la mediación, ¿no? La mediación, ¿qué cosa es? Es el intercambio entre un adulto experto y un infante, ¿no? Y en esa mediación hay intercambios, hay también procesos de andamiaje para construir cualidades, capacidades, ¿no? Tenemos los instrumentos mediadores, las herramientas múltiples. Ahora, bueno, ya no solamente es, ahora ustedes han experimentado, si han trabajado en educación inicial, ya entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Famosos EVA, ¿no? Y en la cual los niños, a veces inicial, también han estado interactuando. Pero supongo que ha pasado en varios casos esto, ¿no? Cuando había la, digamos, 2020, 2021, ¿quién estaba al costado del niño? Digamos, cuando se conectaba por Google Meet o por de repente Zoom, ¿quién estaba al lado del niño? ¿Estaba solo el niño? ¿O la niña? No, muchas los veces estaba papás. con los papás Claro, y los muchas papás veces, que trabajaban podían estar con una nana. claro, o bien con una persona, o bien con la abuelita que se quedaba, La ¿no? tía, en realidad con la persona que se encuentra en casa y le brinda esta ayuda. Claro, ¿no? Entonces ya, pero hemos usado esa herramienta como una plataforma virtual ya para poder establecer aprendizaje. No, sabemos que no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, eso ha sido en colegios privados que al menos pueden tener plataformas, ¿no? Pero en colegios públicos, ¿cómo ha sido el inicial? ¿A través de qué ha sido el inicial? ¿Qué herramientas han utilizado en los colegios públicos? De aprendo en casa, profesor. Eso se aprende en casa, muy bien. Otra Y herramienta más. también el WhatsApp, profesor. Eh, Algunos colegios nacionales en Lima utilizaban las clases por el audio. sí, por el WhatsApp. O tenías que enviar una grabación, ¿no? Una grabación y ahí enviabas a través del WhatsApp, ¿no? Claro, Sí. una grabación en WhatsApp no puede durar tanto tiempo, ¿no? Entonces, más los megas que te consume, todo eso, ¿no? Y bueno, otro instrumento mediador también son los signos, la palabra, el lenguaje. Y el profesor, por lo tanto, desde la línea de Vygotsky debe ser un experto, ojo, escuchen bien, experto en desarrollar las funciones psíquicas superiores del niño. Y también experto en llevar al alumno, al niño, a la niña, de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, ¿no? Y en el caso ya de los niños, se da la interiorización social, hay mayor complejidad de las funciones psíquicas superiores, y obviamente aquí también hay otros elementos, ¿no? Obviamente el docente es una personalidad con mayor madurez y estabilidad, pero, a ver, no sé, yo tengo una hipótesis, ¿no? Tengo una hipótesis. De varios casos que conozco, he sacado una hipótesis. Las profesoras de educación inicial son las que tienen mayores dificultades en sus relaciones de pareja. ¿Qué dicen ustedes? Que no, profesor. Yo tengo, es decir, viendo así varios casos, es una hipótesis, ¿no? No estoy planteando una verdad con evidencia, no. Pero habría que corroborar. Es decir, ¿por qué, no? Porque la actividad de educación inicial no solamente es cuando dura la clase. La actividad de educación inicial se lleva o no se lleva a la casa.
La Sí, profesora. se lleva a la casa. Profesor se lleva a la casa. Sigues trabajando desde casa. Claro, y a veces eso puede generar conflictos, ¿no? Con la pareja, ¿no? Y eso puede generar inestabilidades a veces en la docente. Es decir, ahí hay un tema de, por ejemplo, también cómo la docente inicial a veces pueden pasar por esas dificultades, ¿no? Pero en general, bueno, ya es una personalidad con mayor madurez y estabilidad. En cambio, el infante es una personalidad en formación. Es una personalidad, pero está en formación. Muy bien. Y por lo tanto, él hace la actividad mediada y el alumno la actividad consciente, ¿no? Bien. Y todo esto dentro también de un contexto social, histórico, cultural que actualmente vivimos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, eso es un poquito ya lo que veríamos. Muy bien.